Ya. Hoy en la tarde, les comento, ¿no? Yo acabo de llegar recién, fui invitado a un almuerzo. Ya no avancé tampoco con el almuerzo, con el grupo de Fernando Villavicencio, ¿no? No sé si han escuchado ustedes quién es Fernando Villavicencio. No, los muchachos están, ¿en qué están? En pruebas. ¿Alguien quien sepa quién es Fernando Villavicencio? Nosotros conversamos de que el celular es el peor secuestrador del desarrollo de la juventud, porque permanentemente pasan el celular y no, a pesar de que en el celular, en el Face, siempre, pero depende de qué tipo de Face, porque cuando se ve el Face de qué es lo que le pasaba al amigo, a la amiga, están totalmente obnublados de lo que pasa en el entorno, ¿no? O sea, no tienen alguien quien tenga la menor idea de quién es Fernando Villavicencio. Es un candidato a la asamblea, parece que he escuchado. Él fue uno de los que denunció de los atracos que se dieron en el gobierno anterior sobre gran parte de los contratos que, por ejemplo, yo conversaba podrían decir un colega de ustedes, ingeniero electromecánico, Juan Collaguazo. Él trabaja en el libre ejercicio y me hablaba sobre Coca-Cola Sinclair. Cómo las tuberías en poco tiempo están mal ya. Entonces todo eso se debe a los contratos con los cuales se desarrollaron. Y eso tiene incidencia en el país, porque ese presupuesto que va a los bolsillos de unos pocos es en desmedro de toda una población que tiene el derecho de que haya el desarrollo eléctrico, el desarrollo energético, el desarrollo petrolero. Entonces son cosas que verdaderamente deben ponernos a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Tuve la oportunidad de conversar poco tiempo porque el hombre pasa muy ocupado, ¿no? Y conversábamos de que el país necesita un vuelco. El país necesita una transformación de concepción, cambios. Aquí generalmente cuando hay alguna denuncia, son pocas familias que tienen distribuido la parte administrativa de muchas instituciones, llámese Contraloría, llámese Fiscalía, empresa eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que nunca pasa nada. Y eso es importante reflexionarlo, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Esto ha sido toda la vida. Cuando los cargos del Estado deberían ser también por concurso, o sea, debería ir gente, si tiene una capacidad, tiene un buen currículo, debe ir a ocupar ese cargo y honrar ese cargo, ¿no? No ir a robar, honrar. Entonces, esto indudablemente no es inmediato, no es a corto plazo. Esto es a largo plazo, esto hay que ir educando, hay que ir mentalizando. Incluso desde la niñez, juventud, un profesional que sea honesto, no esté pensando en el robo, o sea, coger materiales de mala calidad y que entre más a su bolsillo, ¿no?
Entonces ahí iremos, sería una sociedad que verdaderamente va poco a poco cambiando el semblante o el rostro que debe mostrar para que futuras generaciones lo lleven de esa manera, ¿no? Entonces, hay tantas cosas. Yo fui con mi denuncia, pero habían tantas denuncias y me sorprendió una denuncia, hay una denuncia contra Clever Jiménez. Y por eso cuando les hablo de Fernando Villavicencio en el tiempo del gobierno anterior, en el tiempo de Correa, fueron perseguidos él y Clever, el prefecto de Zamora Chinchipe, el prefecto de Zamora, Clever Jiménez. Y los dos andaban juntos, huían, y mire la vida cómo los separa. El uno de candidato a asambleísta, el otro ya está en la palestra para que se aprobó, para que puedan revocarlo. O sea, puede ir a votación y lo revocan, ¿no? Y es justamente por el manejo de la empresa eléctrica. Yo no sabía nada de esto, hoy me empapé tiene que ver con los contratos de electrificación que ahí se han dado, ¿no? Y parece que se han dado a dedo, y parece que es el hombre que maneja todo. Entonces imagínense, mientras el uno, su nivel está por lo alto, el otro, su nivel está por lo bajo, ¿no? Son cosas que verdaderamente la vida nos marca, ¿no? Entre dos amigos o entre dos compañeros, entre dos personas de lucha, si no mantienen los cánones legales, miren cómo nos va dividiendo, ¿no? Y esto, el país definitivamente necesita un cambio total. Es difícil que ahora en este proceso electoral digamos, vamos a cambiar. No, no, no. Esto necesita tiempo. Esto necesita una nueva estructura curricular de educación primaria, de educación secundaria, de educación superior, para poder ir buscando mejores horizontes para el país. Porque en este momento pues, es común, ¿no? Decir, es pendejo el que no roba, ¿no? Así está contemplado, ¿no? Y eso debe preocupar ya, por ejemplo, ustedes son jóvenes que se van a graduar, que van a buscar trabajo y que tienen que ver cuáles son las oportunidades. ¿Quién ofrece créditos? ¿Quién ofrece gestionar créditos con la finalidad de que puedan invertir en lo posible si hubiera, esto debería estar enlazado con las universidades, con los estudios que tienen las tesis para proyectos de inversión. Todo esto debería canalizarse así, pero no hay esa, por lo menos que haya leyes que vayan poco a poco enderezando al país. Nosotros estamos en una lucha por un fondo en el fondo de jubilación y cesantía que se tiene desde muchos años atrás y que no asoma un dinero. No se supo qué hicieron con ese dinero y estamos tratando de que se investigue dónde fue a parar ese dinero. Son millones de dólares. Y el gobierno anterior con Correa lo que hicieron, cogieron siendo dinero privado, lo pasaron a quien ministra el BIES, que es el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso no podía serlo, ¿no? Son dineros privados. Y hoy por hoy se está tratando de condonar una deuda de un préstamo que ha hecho la universidad al fondo. La universidad es pública, el fondo es privado. No puede hacerse eso. Entonces, en ese sentido, estamos luchando porque se investigue aquello, ¿no? Y Fernando Villavicencio, una forma como está trabajando, yo veo que
ha de llegar a ser el presidente de la Asamblea, ¿no? Porque el presidente de la Asamblea es aquel que es el mayormente votado. Entonces, ojalá por ahí se comience a hacer algo, ¿no? Bien. A ver, el día de ayer les envié el documento que estaba como A7 plantas de vapor. Ya hay alguno que no lo haya retirado, no haya recibido. Envié a todos, ¿no? Puede ser que alguien se haya pasado por alto, que me lo diga si le llegó o no le llegó. ¿A todos les llegó? La mayoría sí le llegó. No he escuchado alguno no haya dicho. Ya, correcto, entonces. Me parece bien. Entonces, vamos por otra parte, como les he dicho, paralelamente, pero vamos avanzando para ir revisando igual así un ejercicio de intercambiadores de calor, pero avanzamos también con la teoría. Entonces, ahorita avancemos con la teoría y voy a explicarles lo siguiente. Entonces, lo que nos corresponde, nosotros lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos la caldera. No voy a poner válvulas, nada de eso para hacerlo rápido, ¿no?
Bueno, este es el que nos interesa ahora, que es el tanque de alimentación de agua, ¿no? Entonces, inicialmente el vapor se produce en la caldera. Ya habíamos dicho reiteradamente que depende de qué, de la presión a la que trabaja la caldera. De esa presión tiene que ver la temperatura de ebullición. Entonces, se produce el vapor, viene hacia el colector. Desde el colector se distribuye a los diferentes intercambiadores de calor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un intercambiador de calor, que podrían ser intercambiador de calor 1. Acá tenemos otro intercambiador de calor 2. Y entonces cada intercambiador de calor hay que diferenciar que dependiendo de la presión, siempre se los hace la recolección independientemente. No es que este recolecta y recolecta el otro ahí de esta manera, ¿no? Si no tiene su tubería independiente. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. ¿En función de qué? En función de que todo este sistema, hagámoslo aquí así, la bomba ya. Desde el nivel de la bomba, ¿no? Desde el eje central de la bomba, esto es conocido como la altura de succión, ¿sí? Esta es la altura de succión. Generalmente, en calderas, en sistemas de alimentación de agua, de generadores de vapor, la altura de succión siempre es positiva. Siempre es positiva. Quiere decir que desde el eje de la bomba hacia arriba, hasta la superficie libre, es positiva. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes han visto la bomba y succiona desde el tanque que se encuentra abajo, ¿no? Esto en líquidos fríos. Porque ya lo vamos a ver que esto impera bastante en la forma de trabajar la bomba. Esto puede dar lugar a que cavite la bomba. ¿Qué quiere decir que cavite? El cavite es el traqueteo que se produce en el rodete de la bomba y que hace que la bomba se deteriore, o sea, los rodetes se deterioren. Por esta razón siempre se considera que esto debe ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entrar a ver? Es el sistema de alimentación de agua. El sistema de alimentación de agua comprende todo esto. ¿Sí? Comprende el tanque de alimentación, comprende la bomba y comprende los elementos de control. ¿Sí? Elementos de control que están aquí en el tanque de alimentación y todos los elementos necesarios que existen, ¿no? Porque estos, por ejemplo, pueden ser presurizados o no. Y si no son presurizados, tienen que estar abiertos a la atmósfera para que pueda eliminar los gases no condensables. Si no, comienza a inflar y desinflar, y eso puede dar lugar a que comience a fisurarse o explotar este tanque, el tanque de alimentación de agua. Entonces, para dimensionar todo esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos la capacidad de la caldera, necesitamos
cuánto es el condensado que sale de cada intercambiador de calor, ¿sí? Y con esta capacidad de la caldera dimensionamos el tanque de alimentación. Ahora bien, previo a ello, supongamos, mire, que aquí en este tenemos, el requerimiento es de, pongamos que es de 1.560 libras por hora de vapor. Y que este intercambiador, en cambio, necesita 820 libras por hora. ¿De acuerdo, no? Ya. Estos son los requerimientos que se necesita aquí. Y pongamos que esta temperatura de alimentación de agua está en 80 grados centígrados. 80 grados centígrados, ¿ya? Entonces, con el documento que ustedes tienen ya, digamos que la caldera trabaja, pongámosle, a 100 psi, ¿sí? Entonces, esta caldera, 100 psi o 7 kilogramos. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que considerar la capacidad nominal y la capacidad real. ¿Cuál es la capacidad nominal? La capacidad real, perdón. Estamos hablando de que aquí hay 820 y 1.560 libras por hora. Entonces, nos remítanse todos al libro, sacamos esto y nos remitimos al libro de sistemas de alimentación de agua, perdón, plantas de vapor, que es el que les había dado. ¿Sí? Luego regresamos a esta página 65. Entonces, ya. Entramos a ver, y pueden ir anotando ustedes, aparte para que vayan llevando este es el factor de evaporación. Vamos a ver este momento el factor de evaporación o un factor de seguridad. ¿Qué es este factor de evaporación? Es la relación que hay entre la evaporación nominal desde ya 100 grados centígrados, o sea, desde ya 212 grados Fahrenheit, y la evaporación real bajo las condiciones efectivas de trabajo de la caldera. ¿Sí? La evaporación nominal y la evaporación real. Muy bien. Aquí tiene ustedes un ejercicio. Para que en todo esto siempre hay, por ejemplo, si usted requiere 9.100 kilogramos por hora o 20.000 libras por hora efectivos de vapor trabajando a 9.14 kilogramos por centímetro cuadrado de presión y alimentar a su agua de alimentación de 60 grados centígrados, su factor de evaporación será 1.18. Veámosle esto para que puedan hacerlo también el de acá. Entonces tenemos 9.14. Busquemos, necesitamos 9.100 kilogramos por hora
y la presión 9.14 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos la presión 9.14, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Y las 9.100 libras por hora. Ya. Entonces tenemos 9.14 la presión y la temperatura de alimentación de 60 grados centígrados, ¿no? Entonces no se perderán. Tenemos 9.14 y 60 grados centígrados. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto es ese factor? 1.118. No, es 9.14. Ingeniero, pero que no es grados centígrados. Sí, a 60 grados centígrados. Está en el Por eso. A ver, estamos hablando de... ¿verdad? 9.100 kilogramos por hora es lo que está, es lo que se requiere, ¿no? A 9.14 y su temperatura de alimentación 60 grados centígrados, ¿no? Ya. Entonces, la temperatura de alimentación 60 grados centígrados, estamos aquí. ¿Sí? Este y 9.14, 1.118, ¿no? ¿Ya? Ese es un factor de seguridad. Ese factor tenemos que multiplicarlo por 9.100. ¿Sí? Y por lo tanto, la evaporación nominal es 10.174 kilogramos por hora de vapor. ¿Sí? A partir de ahí recién vemos qué caldera satisface esa capacidad. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, este es el factor de seguridad que nos da 1.18. ¿Por qué ese factor de seguridad? Y ustedes pueden darse cuenta que mientras, ¿qué pasa si con el factor de seguridad si el agua de alimentación aumenta? Disminuye el factor. Disminuye el factor. O sea, quiere decir que mejora, ¿no? Si la temperatura de alimentación de agua disminuye, ese factor, si la temperatura de alimentación de agua disminuye, ese factor, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Sí? Ya. Es para mantener la lógica de las cosas, ¿no? Correcto. Entonces, con ese dato, nosotros podemos ir a ver una caldera que nos satisfaga la necesidad. ¿Sí? Vamos al catálogo y decimos cuál es la caldera que nos satisface para este requerimiento. Pero hagámoslo para los nuestros de una vez, con el ejercicio que les di. Entonces, ¿cuál sería las libras por hora de vapor o los HPs necesarios? Calcúlenlo entonces. ¿Perdón?
Ya. Hay que interpolar, ¿no? Pero muy aproximadamente. ¿Ya? ¿Cuánto salió? No, tiene que sumar las dos. Tiene que sumar las dos. Es que es lo que usted, mire, entendámoslo así. Me explico. Yo había dicho que para llegar acá vienen en forma independiente, pero la caldera me arroja el total. Viene el total y se divide. Pero aquí al tanque viene todo. Igual de la caldera sale todo. ¿Sí? Ya con el factor.
¿Y a cuánto sale el factor? Ya. ¿Y con todo cuánto salió? $2,563.26. Ya. Correcto. Esto es, ¿cómo se llama esto? Evaporación nominal. ¿Sí? No se olviden. Esto de aquí es lo real. Esto vale 2,000, y sumado los dos, creo que salió 2,380. Pero ya con el factor de seguridad, 2,563. Ahora bien, ¿qué hacemos? Vamos seleccionando la caldera. Por lo tanto, vamos a plantas de vapor y cogemos al último. Aquí están las... cojamos una George Shipley, ya. Entonces, para mayor facilidad, para saber dónde ubicarnos, ¿cuánto fue lo que nos dio 2000? ¿Cuánto fue? 2,500 y la nominal. 23, ya. Esto lo vamos a dividir ¿para cuánto? Para 15.65. Pues Perdón, sería 34. para 34.5. 2,563 dividido para, a ver, 34.5, ¿no? Libras por hora. ¿Qué pasó? 2,563 dividido para 34.5, que es un HP. Estamos hablando de 74.2 HPs. Muy bien. Con esto, busquemos una caldera. Aquí lo que vamos a tener que inclinar un poquito la... Entonces, una caldera que esté próximo a eso. Entonces, vemos que hay la de 25, 30, 40, ah, sí, ya. No, pero vayan viendo ustedes. Yo sí lo tengo. 60, 70 y 80. Entonces, ¿cuánto nos salió en HP? 74. Entonces, ¿cuál es la próxima? 80, ¿no es cierto? ¿Sí? La caldera que nos sirve para este caso, para este propósito, es 80 HPs. Claro, siempre y cuando no hubiera proyección en la planta, ¿no? Pero si hay proyección en la planta, entonces ahí hay que tomar en cuenta otros factores. Entonces, ¿qué nos dice esa caldera? Que es de 80 HPs. Bajo 80 HPs, si ven que está a 2,760. ¿Sí? Vamos revisando con ustedes. Bajo 80 HPs está a 2,760. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, disculpen en qué modelo está, porque Estamos en la caldera George Shipley. En la que está aquí.
Ya me fui. Me fui a otra. Aquí en la George Cipre. En esta. Son datos del quemador. Datos del quemador. Datos del quemador. Ya. Si la avanza, gírenle un poquito ustedes para que puedan verle también. O si no, de la vuelta. Ya. Entonces, aquí hay ojo que hay dimensiones, ¿no? Busquen donde está los datos específicos, ¿no? Por ejemplo, en 80 HP está aproximadamente los HP a la caldera, más abajo está Sting, libras por hora, ¿sí? ¿Sí divisan? O hagan un poquito más grande la pantalla. ¿Cómo? Sí, 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 no que se desordene. Pero ustedes no lo pueden hacer. ¿Sí lo vio? Ya. ¿Cuánto, por ejemplo, ahí la misma caldera, cuántas libras por hora le proporciona? $2,760. 2.760. ¿De dónde sale eso? La página 266 es. Ya. Ya. Pero ¿de dónde creen que sale eso? Aquí. Eso sale multiplicando 80 por 34.5. ¿Sí? Que es la definición de un BHP. ¿De acuerdo? Ya. Ya ven. Muy bien. Más abajo está la superficie de transferencia de calor en metros cuadrados y en pies cuadrados. Está al lado del agua, ¿sí? Y lado del agua y lado del vapor. Para que se tomen ustedes un tiempito revisando hoy, fuera de clase, revisen cada uno de estos. Aquí están también los mega BTU, ¿sí? Entrada por hora.
Está aquí también los datos de la caldera, incluso, miren, tienen el peso el peso de la caldera. Ustedes lo tienen el peso neto, el peso con agua y el peso seco. ¿Por qué es necesario manejar todos estos datos? El peso con agua, porque para dimensionar la cimentación con peso, recuerden mire, por ejemplo, revise, por ejemplo, en la de 70 HPs, el peso en seco, si lo vemos en kilogramos, es 2.516 kilogramos. El peso en seco es 2.516 kilogramos. Sí. 2.516 kilogramos. Sin embargo, ¿sí? Estamos hablando de la 80 HP. A ver, me perdí. 2.754 es. 2.754 kilogramos. ¿Sí? El peso en seco, en libras. Perdón, en kilogramos. Sin embargo, ¿sí? El peso neto en el SPL, SPW, va variando un poco. 4.614, 4.932, 5.132. Y el peso del agua, porque esa es la suma de los dos, y el peso del agua, miren el peso del agua, cuánto pesa, ¿no? El peso del agua, estamos hablando, o el volumen, mejor dicho, perdón, el volumen del agua, por el volumen del agua, el peso que llega a tener la caldera, 1.968 galones, ¿sí? O perdón, 520 galones, y en litros 1.968, ¿sí? O 1.968 kilogramos. ¿Sí? Sí, yo Verá, recuerdo los datos. No los- aquí está el peso en seco, el peso, verá, este es el peso neto, o sea, quiere decir el peso en seco más el peso en el agua. Este es el peso en seco de la caldera, por ejemplo, de 80 HPs, ¿no? Entonces aquí tenemos 80 HPs. Ya. Se me pierde también para ubicarla. 80 HPs, a ver. Aquí estamos entonces. Es esta, verán, sí, donde dice 10 pulgadas. Entonces aquí está, dice el peso seco. El peso seco lo tenemos en libras y en kilogramos. En kilogramos, ¿cuánto tenemos? 2.277. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ah? En kilogramos. Este es el de 80 HPs. Este es en kilovatios. ¿Cuánto habíamos dicho que es un un kilovatio, un BHP, 9.803 kilovatios? Multipliquemos 80 por 9.803. $784.24. ¿Cuánto? 784.24. 785, ¿sí? Ya.
sea, mire, las definiciones están ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, regresemos a esta parte. Entonces, el peso seco, el peso neto, el peso seco es de 2.277.3. Ya, estamos de acuerdo ahí. El peso neto es de cuánto. En este caso, 3.654.3 kilogramos. ¿Sí? Y el volumen de agua en galones, por ejemplo, de este es de 385. Galones. Y en litros, 1.457 litros o 1.457 kilogramos. ¿Vamos entendiéndole? Ya. Mire, incluso aquí tiene la capacidad de la válvula de seguridad. Recuerden cuando vimos en ese video qué es la válvula de seguridad. La válvula de seguridad tiene la finalidad de expulsar inmediatamente vapor ante una posible explosión. Y eso es lo que generalmente cuando no se hace mantenimiento pasa. Por eso muchas calderas han explosionado en muchos sitios. El último fue el que pasó en Manta, en esa empresa pesquera, donde incluso fallecieron 3 personas, y la caldera se desplazó de su punto, se desplazó 80 metros. Entonces son cosas que hay que tener, por eso que estos equipos traen una serie de datos que tienen que ver con la seguridad de la caldera. Ustedes una olla de presión, solamente una olla de presión, que trabaja a una baja presión, ante una explosión o se zafa un empaque nomás, asusta, ¿no? Entonces, imagínense lo que es una caldera, ¿no? Ahora bien, ustedes tienen aquí muchos datos que me gustaría que hoy ustedes se dediquen a leer bien esto, ¿sí? Para el próximo lunes estén claros y entrar al dimensionamiento del tanque de alimentación. Porque acá también tenemos más datos. Tenemos la superficie de transferencia de calor, las libras por hora. Sí, bueno, este es de otra caldera, ¿no? De otra capacidad. Pero tenemos, por ejemplo, los datos del quemador. Sí, tenemos los datos del quemador para que ustedes puedan ir revisando todo lo que, por ejemplo, el promedio del consumo de combustible, los chiclores, o se les llama los inyectores. Entonces, hagan una lectura de esto para que puedan tener claro de aquello, ¿no? Porque una vez que nosotros, y lo vamos a regresar a ver para que quede claro, ¿no? Entonces, nuestra caldera es de 80 HPs. Para de una vez, para no perdernos y volver nuevamente a revisar. Si no, vuelta nos toca hacer otro gráfico. Entonces, recuerden, miren. Entonces, nuestra caldera resultó que es de 80 HPs. Ya. Entonces, a partir de aquí, dimensionamos tuberías y dimensionamos el tanque de alimentación.
Entonces, yo quiero que ustedes mismos seleccionen, calculen, seleccionen para la próxima clase en función de la siguiente página. Nos vamos a la página 95. ¿Dónde está? Léanse todo esto de bombas. Me perdí donde estaba lo de dimensionamiento de tanque de alimentación. No fue 65. Exactamente. Aquí miren. Todos los sistemas de alimentación de agua, el agua de alimentación es la materia prima. Que no estaba mostrando. No, no. Ya, entonces tenemos aquí el tanque de almacenamiento, el equipo de bombeo, el equipo de control. ¿Y cada uno de ellos qué constituye? ¿Y qué son los tanques de alimentación y cómo se dimensionan? Entonces, ustedes con el dato que tienen de lo que encontramos, la caldera de 80 HPs, a partir de ahí dimensionen el tanque de alimentación. ¿Sí? Anótenlo para el día lunes. A partir de ahí, de la caldera de 80 HPs, dimensionen el tanque de alimentación. Entendiéndolo, eso sí, ¿no? ¿Por qué sobre 0,7? Razonémosle, ¿por qué? Ya. Entonces, si se ubicaron, ¿no? Esta página, donde dice sistemas de alimentación de agua, página 65. Ahí tienen. Y el carro. Ujú. Ya me 5 minutitos. 5 minutos falta para No, ya sale. Ya sí, sí. Dile que esté listo. Ya. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Entonces, con esto nos vemos el día lunes. Voy a correr lista, ¿no? ¿Sí? A ver, recuérdeme de qué era. ¿Toda la universidad? Mm, no he sabido. Déjeme ver un ratito. Espera un ratito porque tendría que estar en el correo, ¿no? A ver, déjeme ver un ratito.
Déjeme ver. ¿Pero quién les dijo a ustedes que había? No, no hay nada. Productos audiovisuales, presente en Navidad, ¿no? Un ratito entonces. Ya. Bien. Entonces el día lunes, un asunto. Yo les pasé al correo de ustedes, revisen, y no es que los hago por cuestión de que voten por cualquiera o no, sino que es una situación que es necesario que analicen ustedes qué estamos haciendo como educación superior con la finalidad de cuál es la propuesta que están haciendo los candidatos, cada uno de ellos, qué proponen para mejorar, no para empeorar la educación superior pública. Porque la educación superior pública no está bien, ha ido de más a menos. Profesionales antes que se graduaban en las universidades públicas sin necesidad de maestría, PhD, todo, forjaron el desarrollo del país. Entonces, ¿qué está pasando con la educación superior pública? Esa es la pregunta. Y ese es el compromiso, es una obligación moral de los candidatos de decir, esto vamos a hacer, o esto vamos a que lo digan ahora, y no cuando ya están en el poder. Porque cuando están en el poder lo que hacen es tomar decisiones y allá que se jodan las universidades. Y no es las universidades que se joden, el que se jode es el pueblo, el que se jode es el joven, aquel que no puede seguir una carrera, aquel que no puede hacer un posgrado. Por eso yo les había pasado, y lo único que les pido es que me ayuden a mí retuiteando o compartiendo en el Face este miércoles que va a haber este conversatorio con los candidatos a la presidencia de la República, asistan los que asistan, que eso debe conocer para la gente que se va a hacerlo por el Face también, para que puedan tener conocimiento los estudiantes, docentes y ciudadanía en general, cuáles son las propuestas que tiene cada candidato con respecto a la educación superior. En todos los países la educación superior es la que marca el desarrollo de los pueblos, el que marca el desarrollo de un país. Y hoy por hoy deberíamos estar claros qué es lo que va a pasar. Entonces, por favor, les pido eso para que lo difundan en el Facebook, en el Twitter, y se conozca lo que va a pasar este miércoles. Bien, entonces hasta aquí llegamos, ¿sí? Muy bien, nos vemos de aquí el día lunes.